Muy buenas noches. Un saludo a quien sea que esté viendo esto mientras acomodo la cámara. Hoy vamos a continuar con lo que estamos haciendo, la actividad que estamos realizando, que es leer mi libro. Mi libro se llama Etapa Gris, por si usted no lo sabe. Mi libro Etapa Gris es un libro de poesía que tiene 3 capítulos. Estamos leyendo el primer capítulo de esos 3 capítulos. Se llama Gris, así se llama ese primer capítulo. Estamos en el 4.º poema de este primer capítulo. Se llama Reunión, este 4.º poema. Es un poema sin estructura métrica particular, es un poema sin rima, es un poema compuesto por una sola estrofa o párrafo, como prefiera decirla. Muy sencillo, considero yo, así que vamos a pasar a la lectura y después hago algún comentario. Dice así: Reunión. Se reunieron en un risco un suicida y una sombra. A las espaldas del suicida no había nadie. Dentro de la sombra no había nada. Era de noche. Y a falta de luna, el brillo lo tenían las estrellas. El suicida no veía ya sueño adelante, ni suelo en su camino. La aparición no tenía suelo bajo sus pies. El suicida hablaba, y aquel fantasma del risco le escuchaba. Para cuando el suicida se suicidó y la aparición desapareció, fue como si nunca se hubieran encontrado. Entonces, bueno, ese es el poema, a grosso modo. Digamos, si usted escuchó el poema, sabe por qué entonces se llama Reunión. Se reunieron en un risco, ahí está, primera aclaración. Luego, se reunieron en un risco, un suicida y una sombra. Es un poema muy narrativo, como ya dije, o considero yo que es así. Dos de los personajes son el suicida y la sombra. Considero yo que prácticamente son el mismo personaje, o al menos dos caras de la misma moneda. El suicida representa la acción, es verbo, tanto así que no tiene identidad, es un suicida, alguno. En cambio la sombra es una sombra, la sombra. Entonces, el suicida es el verbo, la acción que se lleva a cabo durante todo el poema, hasta que llega a su fin, se culmina la acción, se realiza finalmente, y la sombra lo testigua, pero no externamente. Están muy unidos, de hecho, cuando desaparece el uno, desaparece el otro. Entonces dice así: se reunieron en un risco, un suicida y una sombra. Dígase sombra, dígase quimera, más adelante se le dice fantasma, por ejemplo. Es eso, es un ente etéreo, ¿no? Una idea. A las espaldas del suicida no había nadie, pues físicamente podemos decir que no tenía a nadie porque no había nadie, literalmente. Pero tampoco había quien le acompañase, ¿no?, en este dolor o soledad o lo que sea que sintiese. Dentro de la sombra no había nada. Nuevamente remite al vacío de la sombra. Sin embargo, como son dos caras de la misma moneda, pues es el vacío y la soledad del mismo objeto. Era de noche y a falta de luna el brillo lo tenían las estrellas. Esto es una simple descripción. Sin embargo, la luna es aquel astro, ¿no?, que nos acompaña en la noche. Entonces ni la luna está en este poema. Así que hay una soledad tremenda. Están las estrellas, pero por cómo se describe y por cómo se escribe, uno podría afirmar que las estrellas pues no son la mejor compañía, al menos no lo son para el narrador. El suicida no veía ya sueño delante ni suelo en su camino, pues no hay proyección alguna. De hecho se dice que está en un risco, entonces no hay mejor imagen. El risco finaliza acá y el suicida va a saltar, entonces pues no hay camino. La aparición no tenía suelo bajo sus pies, la aparición es una idea, es un ente, entonces no está en un sitio fijo, de forma que no tiene pues suelo. El suelo es este. El suicida hablaba y aquel fantasma del risco le escuchaba. Es un monólogo, ya está monologando, no va a tener una respuesta. Y aunque la tuviese, pues no la escucharía. Para cuando el suicida se suicidó, cuando se cumple la acción y la aparición desapareció, fíjense cómo se suceden los eventos. Primero salta el suicida y después desaparece la desaparición. No hay mejor evidencia de que son lo mismo o de que estaban conectados.
fue como si nunca se hubieran encontrado. Pues allí finaliza el poema. Sin embargo, hay un tercer personaje que se estuvo mencionando todo el rato y que estuvo implícito siempre, que fue el Risco. El Risco es este otro personaje que representa quizá lo estático, la naturaleza, lo que permanece y prevalece y sobrevive a los demás personajes. Este poema en sí podría tomarse como una especie de mensaje nihilista o lo que sea. Para mí no lo es. Para mí es más una reflexión sobre aquel narcisismo quizá que se alcanza cuando hay una cota tan alta de tristeza. Se entiende que el suicidio es un tema serio, la tristeza es un tema serio, la depresión, lo que sea. En este caso, en esta obra, pues es simplemente un vehículo, ¿no? Para ejemplificar una idea, que repito, es el narcisismo que se puede alcanzar en determinados momentos de la experiencia humana, especialmente de la tristeza, ¿no? Y que quizá es una buena oportunidad para pues tomar el mundo exterior, lo estático, lo que permanece, como apoyo. En fin, sin más que decir, feliz noche.